Como ha dicho Verónica Brito, la idea de esta ponencia es un poco acercaros desde el punto de vista ya más práctico de la Fundación Síndrome de Down, cuáles son las herramientas que individualmente como entidad hemos ido desarrollando para conseguir una eficiencia en la aplicación de la metodología del empleo con apoyo. En este caso sí que guardamos cada una de las fases del empleo con apoyo, es decir, seguimos con la metodología, pero hemos aplicado unas herramientas que nos ayudan a ir siguiéndolo, a que los profesionales vayan trabajando a través de esas herramientas para poder tener criterios objetivos que poder evaluar cómo va funcionando el programa del empleo con apoyo y sobre todo cuál es el grado de aplicación que se puede realizar en las personas o en los usuarios que en la Fundación trabajamos con este programa. Tal y como veíamos ayer, ha finalizado su etapa formativa, la valoración y selección del candidato, el análisis del puesto de trabajo, la adaptación y entrenamiento del puesto de trabajo y un seguimiento y una valoración permanente. Y antes de buscar una persona un trabajo en una oficina, ha tenido que pasar por un programa de formación que durante 1, 2 o 3 años ha realizado en la Fundación y que ha aprendido todas las capacitaciones necesarias para poder desarrollar ese perfil. El empleo, lógicamente, es la primera de la fase, es una de las más importantes y consiste en que el profesional que trabaja en la Fundación, llamémosle preparador laboral o llamémosle buscador de empleo, en el caso de que esté especializado así, tiene que realizar. ¿En qué consiste? Pues consiste en la exploración y contacto con el tejido empresarial para crear una bolsa de trabajo que dé respuesta a la heterogeneidad del colectivo de personas con discapacidad intelectual y nos permite encontrar el puesto que mejor se adecua a la persona. Y por otro lado tenemos que ser capaces de, en el entorno laboral ordinario de nuestra comarca, de nuestra ciudad, de nuestra región, buscar aquellos puestos de trabajo que se encuentran en las empresas que puedan ser susceptibles de ser ocupadas para nuestro colectivo. Es decir, el tejido empresarial, lógicamente en cada región, en cada ciudad incluso varía, y nosotros tenemos que ser capaces de diseccionar cuál es ese tejido empresarial y saber acercarnos, saber buscar, saber llegar a las empresas que estén, por un lado, dispuestas a contratar a personas con discapacidad intelectual, pero también, por otro lado, aquellas empresas que tengan puestos de trabajo susceptibles de ser ocupadas por personas con discapacidad intelectual. Nosotros, previamente a lo que es el empleo con apoyo, tenemos que hacer un estudio del mercado y cuál es la situación de la ciudad, de la comarca o de la región, porque lógicamente sería alto inútil el formar a personas en jardinería cuando a 100 kilómetros a la redonda no hay un solo vivero ni hay solo una empresa de jardinería. También tenemos que saber y tener en cuenta cuáles son los intereses del propio usuario. Es decir, hay usuarios que ya, una vez que han terminado esa formación, nos va a dar una serie de preferencias sobre el tipo de trabajo y sobre la empresa que desea buscar, sobre el horario que desea tener, sobre lo lejos o cerca que puede estar en el transporte. Lógicamente, una cosa es pedir las preferencias, como hacemos cualquiera de nosotros o de nosotras, y otra cosa es la realidad, pero nunca podemos esperar a que nos llegue el puesto de trabajo ideal que de alguna forma confluya con todo aquello que deseamos. Entonces, las bolsas de trabajo que existen en determinados sectores, a través, como he dicho antes, de las cámaras de comercio, a través de las asociaciones de empresarios, en anuncios publicitados en distintos medios. No sé si aquí es general, ¿no?, que en los diarios pues, se publiquen puestos de trabajo, pues podemos decir. Yo solicito un puesto de trabajo, como no lo tengo, me apunto al desempleo y soy un desempleado. Aquí no existe esa intermediación por parte de la administración. Eso, no existe lo que es el dinero en el servicio en los municipios sí, la oficina de intermediación. En los municipios sí. La UMIL. Tú te apuntas a una especie de lista donde si un empresario va al municipio y dice, yo necesito, no sé, soldadores, o necesito almacenes, un mozo de almacenes, cualquier puede ir a eso. Pues la persona que entra a emplearse es conocida previamente por el dueño o por alguien de la entidad. Es decir, no nos olvidemos. El boca a boca, el conocer a alguien nos abre puertas. No quiere decir que sea la única vía de entrada al mundo empresarial, pero a igualdad de condiciones, a igualdad de capacitaciones, si hay alguien que pueda avalarte o que te conozca, pues realmente puede ser mucho más fácil. Nosotros en la Fundación tenemos dos figuras profesionales, las veremos más adelante en la tarde.
Uno es el buscador de empleo y otro es el preparador laboral. El buscador de empleo pues trata de buscar el empleo con las empresas y el preparador laboral hace el apoyo en el puesto de trabajo. Tenemos que hablar en el mismo lenguaje que el empresario, tenemos que ser capaces de alguna forma de acercarnos a él y poder, entre comillas, vender el artículo. ¿Cuál es el artículo que estamos vendiendo? La capacidad de las personas con discapacidad de poder realizar un trabajo. La persona con discapacidad debe ser una persona productiva. En un principio, lo que el empresario tiene que hacer es contratar personas eficaces dentro de su sistema organizativo. Nosotros aquí hemos puesto 12 reglas de oro para entrevistar a los empresarios, para daros herramientas, pues para daros pistas de cómo nos podemos acercar desde el punto de vista de nosotros como profesionales que no estamos capacitados desde el punto de vista empresarial. Entonces, para tener una entrevista y llegar a las 11:30, es decir, eso yo creo que en todas partes del mundo queda horrible, ¿no? En este sentido tenemos que guardar esa profesionalidad. Después informarte sobre la empresa a la que acudes, cuanto más sepas de ella, mejor impresión causarás. Es decir, es muy importante que el empresario vea, sobre todo tiene que ver profesionalidad. Es decir, el empresario no puede en ningún momento percibir que está ante una ONG que está pidiendo limosna o que está realizándolo con una praxis solidaria. Es decir, cuando estamos haciendo una labor comercial, porque no nos engañemos, estamos haciendo una labor comercial en esta fase del empleo con apoyo, pues lógicamente la imagen debe ser importante, y cuando hablamos de imagen hablamos de las características con las que vas vestido, con las que vas aseado. Es decir, no estás, cuando tú realizas este trabajo desde el punto de vista de un profesional, no estás mostrando a la persona, no estás mostrando a Pedro Martínez, sino que estás mostrando el profesional de la entidad tal, y con lo cual, pues, lógicamente eso debemos de. En cuanto al tema de marketing, nosotros en la fundación a las personas que hacen búsqueda de empleo les hemos hecho realizar cursos de vendedores, es decir, con todas las técnicas comerciales, como si mañana se fuera a vender auto o mañana se fuera a vender cualquier cosa. Es decir, lo que sí que tenemos claro es que hay un producto, que creemos que es un producto muy, muy importante, y la formación en este tipo de estrategias le ayuda a poder conseguir su objetivo. Lógicamente también siempre habrá que dejar ese sello social, ¿no? Y ese sello que caracterizará a la entidad que lo promueve y que está detrás del programa de empleo. En cuanto a que nosotros llevamos el buscador de empleo, pues le entrega al empresario. En ello pues sale un poco cuáles las características de la fundación, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son las empresas donde previamente ya se han contratado a personas con discapacidad. Le explicamos también las bonificaciones y las ayudas que puede tener en el caso de contratar a personas con discapacidad, y sobre todo hacemos pues una especie de venta de la fundación, y dejándole claro que va a tener siempre nuestro apoyo y va a tener siempre nuestro respaldo en el caso de que esté interesado en realizar esa inserción laboral. Le explicamos los distintos perfiles que realizamos y le damos pues una serie de características que después va a desarrollar mi compañera, para que el empresario de alguna forma se le despejen todas aquellas posibles dudas que pueda realizar o que pueda tener a la hora de tomar la opción de contratar a una persona con discapacidad. En cuanto a herramientas que utiliza el buscador de empleo, una posible herramienta, esta tiene que haber 100.000 en internet. Nosotros lo que tenemos es una base de empresas, es decir, nosotros una vez que vamos visitando el buscador de empleo, una vez que va visitando una empresa, pues va registrando cuándo fue a ver la empresa, el nombre de la empresa, con quién se entrevistó, datos de la posible empresa, el perfil de la persona que se entrevistó, cómo fue el contacto inicial, y después la respuesta que dio la empresa, porque la empresa puede decir que sí, puede decir, pues mira, ahora mismo no tengo ningún puesto que se adecue a las características de tu usuario, pero dentro de 3 meses a lo mejor sí. Entonces todo esto se anota, se va llevando un registro informático, de tal forma que el buscador de empleo va desarrollando esta base de datos y va aludiendo a ella para ir refrescando todo aquel trabajo que hayan podido quedar pendiente. Utilizamos en la búsqueda de empleo es el modelo de convenio de colaboración. Nosotros en la fundación, como hemos dicho antes, en la sesión de ayer, el convenio de colaboración es la herramienta legal que nos permite realizar prácticas laborales en una empresa sin tener que realizar esa contratación. En España, como lógicamente debe ser aquí, las empresas tienen la obligación de contratar a las personas que estén trabajando, es decir, a todos sus trabajadores, tienen que darlos de alta, ¿no?, en el sistema de seguridad social,
y lógicamente pues de ahí se tienen que descontar una serie de impuestos. Es un convenio entre la empresa y la fundación por el cual el usuario puede estar realizando unas prácticas laborales en la empresa sin que el empresario tenga que contratarlo, es decir, sin que el empresario tenga que realizar un pago, un salario durante un tiempo determinado. Ese convenio de colaboración tiene una serie de características, como que no puede realizar horas extras, como máximo tiene que ser 5 horas a la semana, que hay un seguro privado de responsabilidad civil y accidente, que en el caso de que se firmen por las dos partes, se tramitará una copia a la inspección laboral, a la autoridad laboral competente, para que en el caso de que venga un inspector o que ocurra algún siniestro en la empresa, pues se vea que la empresa está cubierta con ese convenio. Este convenio la verdad es que nos abre bastantes puertas en el mundo empresarial, porque las posibles reticencias que pueda tener el empresario, una vez que ya hemos hecho esa negociación, es que ahora mismo no puedo porque no sé si voy a poder tener dinero para contratarlo, o es que ahora mismo no puedo ampliar plantilla. Pues una vez que nos dice eso y ya lo tenemos casi convencido, es cuando le decimos: no se preocupe usted porque vamos a firmar un convenio y durante un mes, 2 meses, 3 meses va a tener a la persona con discapacidad realizando prácticas laborales, es decir, desarrollando ya las tareas específicas del puesto de trabajo. Ahora sí, lo que sí le pedimos es que si firma el convenio tenga de alguna forma la responsabilidad de que una vez que termine, si ha salido bien y realmente el chaval ha conseguido una productividad importante, pues se le contrate. La segunda fase de la metodología, tanto como la primera como la segunda, que es la búsqueda y la valoración, no tienen un orden cronológico, un servicio que ya esté instaurado. Se está haciendo continuamente búsqueda de empleo y valoración de candidatos que te llegan a la bolsa de empleo. Con la relación de adecuación persona-puesto de trabajo. Lo más importante a la hora de que una persona con discapacidad, cualquier persona, porque ya veréis, de lo que yo voy a hablar ahora se puede hacer una correlación directa con un acceso a empleo de una persona que no tiene discapacidad. Pero lo importante a la hora de entrar a un puesto de trabajo es que haya una adecuada adecuación, que las características del perfil del candidato se ajusten lo más, o se asemejen lo más estrictamente posible a las condiciones y a las características del puesto de trabajo. Ahí vamos a tener mucho ganar. Es decir, y como dije ayer, lo que hay que ver es potenciar o determinar cuáles son esas capacidades que tiene esa persona para encontrar el puesto de trabajo que mejor se va a adecuar a esas capacidades. Yo voy a ir entrando en las herramientas que nosotros utilizamos. Esto de nuevo lo ha dicho Pedro, pero de nuevo lo quiero decir porque estas herramientas no son estándar, estas herramientas nos sirven, han sido validadas han sido validadas y son las que nosotros utilizamos. Lo que sí es importante es que, bajo mi punto de vista, es que cualquier servicio de empleo que tenga una actuación estructurada, es decir, el profesional no puede ir al libre albedrío, sino tener una estructura de herramientas que sean las que vayan guiando ese acceso y esa integración laboral del usuario. No decidimos a qué empleo quiere acceder esa persona, sino que orientamos atendiendo a las capacidades, a las habilidades, a los intereses, hacemos evidentes cuáles son esas capacidades, habilidades, esos intereses y la formación previa ocupacional que han recibido. Entonces hacemos un compromiso de colaboración entre el servicio y el usuario con discapacidad. Él va a tener sus derechos, que es que nosotros podamos hacer el apuesto que se ajusten a sus competencias, y nosotros también vamos a tener un poco el derecho a que él vaya o que se deje ser orientado por el servicio de orientación laboral, ¿no? Hay una evaluación inicial que nosotros realizamos y que, bueno, en el caso de los usuarios, de los jóvenes que están dentro, que han recibido la formación ocupacional dentro del entramado de la fundación, tenemos la suerte de tener la información directa de los profesionales compañeros nuestros, es decir, del área de pedagogía y del área de psicología. En el caso de que vengan de una formación externa, tendremos que intentar hablar con esos profesionales que le han dado la formación o recibir informes para que podamos tener información acerca de ese candidato. Entonces, lo que vamos a ir viendo es cada una de las herramientas. Yo no sé si para hacerlo más dinámico, porque la exposición es densa, porque vamos a ir viendo herramienta tras herramienta. Si tenéis alguna duda, pues podéis preguntar directamente, ¿no? Y así hacerlo un poco más dinámico. Vamos a entrar en cada una. Yo lo que voy haciendo es lo que he hecho hasta ahora, explicar un poco cuál es la fase del empleo y entrar en cada una de las herramientas que tenemos en la fundación.
En este caso, aquí están las orientaciones para el área de empleo, reorientaciones, informe psicopedagógico, perfil profesiográfico, entrevista de orientación laboral y ficha de bolsa de empleo. Entramos en cada una de ellas. Las orientaciones para el área del empleo, estas orientaciones son realizadas por los profesionales del área de empleo, del área de formación de la Fundación. Son los educadores de formación ocupacional que han estado con esos jóvenes en los periodos de tiempo en donde han estado formándose en determinados perfiles profesionales. Entonces ellos son los que tienen la información adecuada y específica del perfil laboral que pueda tener nuestro futuro trabajador. No solamente información, sino que se hayan cubierto objetivos al respecto. Autonomía, motivación e iniciativa. El educador evalúa el nivel de realización de las tareas dentro del perfil concreto, aspecto este que facilita la posterior adecuación persona-puesto. Es decir, el educador, dentro de las distintas tareas que pueden haber en determinados perfiles, por ejemplo, en un pinche de cocina, pues nos va también a relatar cuáles son las tareas que realiza de una forma muy adecuada, otras que las realiza pues, de una forma buena y aquellas que va a ser imposible realizar pues, a causa posiblemente de su discapacidad, con lo cual a nosotros ya nos da una idea de qué puesto tenemos que buscar y que se adecue a esa persona en concreto. Cuando se hace la valoración de los candidatos, con todas las herramientas que estoy describiendo, ese candidato, si ha cubierto los objetivos, pasa a la bolsa de empleo del Servicio de Empleo de la Fundación y entonces ya se convierte en un candidato activo para acceder al mercado laboral. El hecho de que haya un acceso al empleo pues también es una situación estresante que no difiere tampoco de cualquier persona que no tenga discapacidad, es decir, es una situación en la vida en donde está dando un paso importante y nosotros lo que sí que vemos conveniente y gracias a que tenemos el servicio dentro de la Fundación, lo que intenta la psicóloga, el equipo de psicólogos que hay allí, es un poco contrastar que esa persona está con una adecuación psicológica para poder dar el paso. Y luego también pues, controlar un poco que el nivel de estrés sea el adecuado, haciendo terapias individuales, que más bien que terapias pues serían pues eso, sesiones de apoyo para el acceso al ámbito laboral. Desde nuestro punto de vista innovadora y adaptada a las necesidades que hemos visto que han ido surgiendo en el proceso de integración. Se refleja en el perfil profesiográfico el perfil del candidato. Yo ahora voy a decir las características y vamos a entrar dentro de la herramienta y ahí la van a poder ir viendo de una forma más pormenorizada. Se divide en tres partes. Al principio está la primera parte son los datos del usuario, en donde se recogen los datos de identificación del usuario y una cosa muy importante, la disponibilidad, es decir, la motivación, la disponibilidad que tiene ese usuario frente al acceso al empleo y disponibilidad también en cuanto a transporte, tipo de jornada laboral al que podría acceder y todo esto. Se recoge igualmente en la segunda parte la formación y experiencia y se reflejan aquí los componentes relacionados con la formación recibida a lo largo de su vida, tanto a nivel teórico como en realización de prácticas laborales. Esto, generalmente, las prácticas, yo no sé si en algunos casos entran en otros currículos, nosotros le damos mucha importancia, puesto que la primera fase que tenemos antes de la entrada al empleo son la realización de las prácticas laborales. ¿Qué áreas de psicofísica, actitudes sociolaborales y autonomía? Entonces, si entramos a la herramienta, ¿se ve bien? Sí, ¿verdad? Bien, pues aquí estaría la primera parte que serían los datos de identificación del usuario, con todos los datos porque son propios del usuario, y la disposición, lo que decía, en cuanto a horario, jornada y desplazamiento. También la retribución requerida, porque en muchas ocasiones, pues oye, a nosotros también, o se nos hace la pregunta desde la empresa, o nosotros también nos informamos de cuál es la retribución mínima que querríamos cobrar dentro o al desempeñar un puesto de trabajo. La formación y experiencia, que aquí la dividimos en formación reglada y no reglada. La no reglada serían los cursos de formación ocupacional. Y si tiene experiencia profesional o no.
Yo ya les quiero decir que esta herramienta la vamos a contrastar con el profesiograma, que es otra herramienta que vamos a ver posteriormente, y en el profesiograma lo que se estudia es el puesto de trabajo, con lo cual estas dos herramientas nos sirven para contrastarlas y ver qué nivel de adecuación tiene el usuario o el perfil del usuario al puesto de trabajo que vayamos evaluando. Como dato importante, dentro de cada área de trabajo están las variables que hemos dicho, en este caso la primera es de personalidad, y aquí hay una serie de ítems que se evalúan, la motivación, estabilidad emocional, y luego dentro de cada ítem la puntuación que se le da del 0 al 2 tiene su propio nombre, es decir, esto es lo que se hace de esta forma para evitar que haya por parte del profesional que la elabora, que tenga más claro cuando pone un 0, un 1, un 2, qué es lo que está, o lo que la puntuación que está dando. ¿Vale? Si queréis vemos otra. Manual, destreza manual en cuanto a precisión, y se le va dando la puntuación al final. Vamos a tener una información gráfica en la parte de la derecha y vamos a poderla contrastar con el profesiograma, que es la herramienta que vamos a ver después. Yo quiero decir una cosa, las herramientas que nosotros utilizamos nos van a dar una información acerca de, pero esto no quiere decir que sea algo matemático, es decir, tendremos que coger información de cada una de ellas para después hacer una valoración general y entonces pues intentar hacer esa adaptación persona-puesto lo más acertada posible. Y también deciros que la comunicación entre profesionales, por muchas herramientas que utilicen, entre los profesionales que estamos trabajando dentro del área y con las áreas transversales, pues también es muy importante. Las herramientas se pueden utilizar también dentro de un servicio de orientación laboral para personas que no tienen discapacidad. Se basa únicamente en intentar recoger información para hacer adaptación persona-puesto. Es más, el perfil profesiográfico nosotros lo adaptamos, pero hay perfiles profesiográficos o sea, plantillas que existen en el mercado que están orientadas a eso, a hacer una adecuada selección. Las cosas sabes hacer aunque no tengas título, porque muchas veces en las casas pues los chavales ayudan en el campo o ayudan a su padre que es carpintero y tienen unas habilidades que aunque no tengan una formación, pero sí tienen una cualificación. La experiencia en práctica, esto quizá difiera de una entrevista de orientación laboral al uso, y los contratos laborales que haya tenido. ¿Vale? Le damos mucha importancia a la motivación. Incidimos aquí en ver si la formación que ha recibido es la que está encaminada o es la que está motivado para acceder al empleo. Y bueno, si está dentro de tu perfil. Y en cuanto a la realización de práctica de trabajo, me puedo comprometer a tienen que decir si están dispuestos a ir un poco más lejos de su casa o intentar encontrar un empleo en su entorno, aunque esto ya os digo que es difícil, es decir, en Murcia los centros de trabajo, los polígonos industriales no están en el centro. Es algo que es inviable y lo tiene que hacer un apoyo familiar, pues como a cualquiera de nosotros se nos puede dar el caso, ¿vale? Y al final de las herramientas que hemos visto, hacemos un itinerario de inserción propuesto. Es decir, aquí lo que proponemos es al puesto de trabajo que nosotros determinamos que puede ser el adecuado atendiendo a, como he dicho, a la evaluación que le hemos hecho al usuario y, muy importante, a la información que nos ha dicho él de lo que quiere trabajar. Que yo a lo largo de la charla no quiero olvidar hacer siempre alusión a ello, si no hago porque me estoy metiendo en temas de herramientas, pero siempre con la participación de la persona con discapacidad, y no tanto de su familia, aunque la familia se le puede invitar a que tenga información al respecto, pero la decisión la tiene que tomar la persona con discapacidad. Entra de forma práctica el usuario dentro de una bolsa de empleo que es la que manejamos. Entonces es una bolsa muy sencillica, porque también nosotros lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que cuanto más sencillas sean, es decir, las herramientas deben ser sencillas, operativas para los técnicos. Los técnicos no pueden emplear mucha parte de su tiempo en hacer herramientas porque su labor tiene que ser el trabajo de campo.
Entonces, pues nada, la modalidad de acceso, que es quizá lo que menos se entiende de la herramienta, es que nosotros proponemos que los chavales puedan acceder a empleo incluso cuando vemos que aún le falta una cierta madurez para poder desempeñar un puesto de trabajo retribuido. Pero ese primer acercamiento, como digo, habiendo cubierto objetivos de habilidades sociolaborales y todo eso, nos parece interesante. Entonces, para empresas que a lo mejor desde un primer momento nos dicen, pues mira, aquí no va a haber posibilidades de contratación por cualquier cosa, que yo sinceramente es lo que prefiero, que a mí la empresa me diga si sí o si no desde el primer momento, pero a lo mejor vemos que esa empresa puede ser válida para hacer una primera aproximación a un empleo, a una primera aproximación a un entorno que acaba de salir de su proceso de formación y así ir madurando. A analizar y a valorar un poco más el puesto de trabajo al que hemos accedido a través de la búsqueda, ¿vale? Entonces, aquí vamos a hacer un análisis de las tareas y de habilidades necesarias. Necesitamos conocer el puesto de trabajo. Nosotros se nos da la casuística allí en Murcia de que hay muy pocas empresas que tengan análisis de trabajo, análisis de puestos hechos. Es decir, la gran empresa sí está acostumbrada a tener una red de recursos humanos estructurada y por lo tanto los análisis de puestos hechos de su plantilla. Sin embargo, como dije el otro día, en Murcia predomina la pequeña y mediana empresa y son empresas pues, que a lo mejor no pueden desarrollar esa función o tener los profesionales de recursos humanos que puedan desarrollarla. Entonces ahí entramos nosotros, ahora veremos, para hacer el análisis de los puestos que pensamos que pueden ser adecuados para las personas con discapacidad. Analizamos las condiciones laborales, el análisis ambiental de la empresa y la accesibilidad, que para nosotros es muy importante. ¿Qué herramientas se utilizan para ver todos estos aspectos? La descripción del puesto y el procesograma. La descripción del puesto, imaginaros, entramos a la empresa y entonces pues, la primera aproximación que hacemos cuando tenemos la reunión con el empresario y nos ha dicho que bueno, que sí, que le parece interesante en participar en ese programa de integración, es ver que aquellos puestos que él nos describe que pueden ser ocupados, pues hacer una descripción de los mismos para que nosotros los conozcamos con un poco más de profundidad y nos sirva para hacer esa adaptación persona puesto, como he dicho o que he comentado con anterioridad, ¿vale? Entonces, en la descripción del puesto aparecen en principio la fecha y la orientadora laboral o la prospectora de empleo que realiza la herramienta. Eso es importante. Y luego ya a partir de ahí lo que serían los datos de la empresa, con el CIF, la dirección y el teléfono, la denominación del puesto, el sector al que pertenece y dentro de la dependencia jerárquica, que en este pequeño organigrama nosotros pondríamos de quién depende directamente nuestro trabajador cuando vaya a entrar a la empresa. Tenemos que tener claro un poco cuál es la dependencia y la estructura de ese organigrama en cuanto a nuestro trabajador. ¿Se ve, ¿Se ve desde el fondo? Sí. Estoy en la parte izquierda. A continuación hacemos una descripción detallada de las tareas, las que serán cotidianas, periódicas y ocasionales, que si bien son detalladas... Media hora pasa. La descripción de las tareas es que yo las cotidianas, periódicas y ocasionales, en donde, bueno, pues en principio sería hacer una primera descripción de las tareas, posibles tareas que va a tener el puesto de trabajo, ¿vale? Después veremos cómo hay una diferenciación, hacemos una diferenciación entre la descripción del puesto, que va a tener esa función de conocer el puesto en sí, y el análisis de puesto, que va a tener otra función totalmente distinta para la labor del preparador laboral. Me paso ya a la parte derecha. Revisión de horario y bueno, un poco dar información acerca, como he dicho, del ambiente, del tipo de trabajo, si va a ser de pie, sentado, de rodillas. Todo esto nos da información para hacer una selección de candidatos. Y riesgos
profesionales que pueda tener ese puesto de trabajo, para nosotros también es muy importante, el material que utiliza, las herramientas, los equipos específicos de protección. Nosotros no entramos a ninguna empresa que no tiene la medida de seguridad y higiene del trabajo controlada según la legislación vigente. Es uno de los requisitos que ponemos, porque no nos podemos exponer a que haya un accidente de trabajo porque esa empresa no cumpla con esas medidas. Si hay barreras arquitectónicas que realmente a nosotros, pues a personas con discapacidad no le afecta, pero sí no es significativo, y el transporte. Ahí ponemos qué tipo de transporte hay para acceder a esa empresa. La línea de autobús, la línea de tren o qué tipo de transporte hay para acceder a la misma. ¿Vale? Esta es una parte, y con esta herramienta estamos ya analizando, como digo, el puesto de trabajo. Es el profesiograma. En el profesiograma, igual que en el perfil profesiográfico, aparecían cuáles eran las características de la persona a la que se le hacía ese perfil, el profesiograma va a determinar cuáles son los requerimientos del puesto de trabajo. Si una persona cumpliese con esos requerimientos, tendría el perfil idóneo para el desempeño de ese puesto. Pero vamos, eso yo no digo nunca, pero es muy difícil que se dé en todas las variables y en todos los ítems que hemos visto. ¿Vale? Características, pues está estructurada de esta forma: los datos de la empresa, datos del puesto de trabajo, formación, experiencia y áreas de evaluación. La vamos a ver también así por encima para que veáis cómo se van contrastando información entre el perfil y el profesiograma. Datos de la empresa al principio, denominación del puesto, tipo de jornada, horario y tipo de jornada y horario se contrasta con la disponibilidad del candidato, como hemos visto en el perfil profesiográfico. La educación, es decir, también vemos qué requerimientos hay en cuanto a la educación reglada y no reglada, que se va a contrastar también con el perfil profesiográfico, y si hay un requerimiento de experiencia profesional para entrar a ese puesto. Las áreas, las mismas. Vamos a pasar a la de física, para que veáis. Por ejemplo, en resistencia, antes el cero a lo mejor era se requiere un que esta persona puede trabajar sin descanso tanto tiempo, y aquí al contrario, se requiere de periodo de trabajo sin descanso de 2 o 3 horas. ¿Vale? Una cosa importante que no he dicho es que el perfil profesiográfico lo elabora el educador, que es la persona que conoce en el curso de formación, que conoce al usuario. Y el profesiograma lo realiza el prospector de empleo, que es la persona que conoce el puesto de trabajo. ¿Vale? A funcionar ya de forma pues, muy directa el preparado laboral, y es donde se lleva a cabo el proceso de formación en el puesto de trabajo concreto. Realmente, como dijo ayer Pedro, aunque una persona venga formada dentro de un perfil profesional y haya adquirido sus competencias en cuanto a realización de tareas, como puede ser pues, la auxiliar de administración, hacer las fotocopias, pasar el teléfono en la centralita y todo esto, esa base es importantísima, pero sí que es cierto que el preparador laboral, cuando entra a ese puesto de trabajo, va a tener una diversidad en cuanto a la forma, en cuanto de cómo se realizan esas tareas en esa empresa en concreto. Y entonces ahí el preparador laboral va a incidir en un poco enseñar o apoyar en el aprendizaje de las tareas a la persona con discapacidad. Si la centralita puede no ser la misma de la que ha utilizado en el curso de formación, y entonces tenemos que hacer ahí una reestructuración de la formación para que se adecue al puesto. Siempre tenemos que tener una orientación a la empresa, aprendizaje de las tareas, intentar que se logre por parte de la persona con discapacidad una estabilidad de la productividad, es decir, que llegue a su máximo dentro de su capacidad en cuanto a la producción dentro de la empresa. El preparador laboral, pues como dije, esto es un poco repetitivo de lo que hablamos ayer, el preparador laboral debe intentar desligarse del usuario desde el primer momento que entra a la empresa y captar apoyos naturales para lograr la integración. El empleo con apoyo no está previsto que el preparador esté permanentemente con la persona con discapacidad, sino que pueda integrarse perfectamente dentro de la empresa y hacer uso de apoyo natural en el caso de que sea necesario, y la disminución progresiva, pues que es lo mismo que acabo de decir. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Te realizas algún tipo de sensibilización a los otros trabajadores de la empresa? Sí,
Pues mira, nosotros en un principio damos la oportunidad. Para mí personalmente es muy violento si tú lo equiparas con otra persona que entra en la empresa que no tenga discapacidad, muy violento juntar a todos los trabajadores y decir, mira, fulanito entra, tiene discapacidad, vamos a intentar o vamos a explicar que el trato debe ser igual, tal. Entonces yo prefiero que si hay una persona dentro de la empresa que pueda dar esa información y de una forma no formal, sino más bien informal, que sea esa persona para distorsionar lo mínimo la entrada de nuestro trabajador a la empresa. Esto, el diálogo sociolaboral, estrategia de aprendizaje, adaptaciones y evaluación de rendimiento son herramientas que nosotros hemos visto que son provechosas dentro de esta etapa y que son trabajadas por el preparador laboral. ¿En qué consiste el análisis de puesto? Pues consiste en que vamos a descomponer las tareas, las funciones y tareas que tiene que desarrollar esa persona en el puesto de trabajo. Esto lo hace el preparador laboral, pero con la finalidad de que esa estructuración, esa descomposición de tareas nos haga evidente cuáles son las partes de cada una de ellas para poder apoyar y ayudar al trabajador en el desempeño de ese puesto de trabajo. ¿Vale? Es un análisis parcial y muy detallado. Según la Organización Internacional del Trabajo, consiste en descomposición, de hecho relativo al empleo, de manera que determine las partes componentes del empleo, hay que consignar esta información de una forma práctica y nos va a precisar exactamente en qué consisten las tareas que se realizan dentro de ese puesto de trabajo. ¿Cómo se realiza? A través de la observación directa y de la entrevista. Todo esto hemos pedido permiso a la empresa está con predisposición a hacer la entrada ya a que va a entrar una persona estamos ya dentro de la empresa y estamos iniciando la labor de entrenamiento. La entrevista, que es otra de las fórmulas para hacer el análisis de puesto y consiste en entrevistar al realizador del trabajo. Tanto la observación como la entrevista tienen sus pros y sus contras. La observación directa pues es que puede alterar el ritmo de producción de la persona a la que esté observando, o bien que vaya más lenta o bien que vaya más rápida. Y la entrevista, que muchas veces no entendamos en la nomenclatura que se utiliza por parte de ese profesional, es decir, palabras técnicas ligadas al desempeño del puesto de trabajo. Bien, entonces vamos a ver la plantilla que utilizamos. Las tareas que están dentro de ese puesto de trabajo, que conforman ese puesto de trabajo, las dividimos en operaciones principales, elementales y puntos clave. El desglose en operaciones principales y elementales es, como digo, descomponer al máximo la tarea, y los puntos claves son los que pensamos que hay que tener en cuenta dentro de esa empresa y que, si bien no es un desglose de tareas, pero es algo importante y circunstancial para el desempeño del puesto, como por ejemplo que hay determinados productos que son peligrosos, hacer mención de ellos, o que dónde están guardados determinados productos, dónde se puede acceder a determinados productos, todo esto. La adaptación es un poco un registro que lleva el preparador laboral para determinar pues, si cuando él ha hecho el apoyo hay algún aspecto en cuanto a habilidades sociolaborales que se deba ser trabajado de forma externa o interna en la empresa. Es decir, que si se detecta que hay una falta de puntualidad o hay un conflicto entre compañeros, todo esto, a ver, que aunque yo lo pongo como de una forma muy estructurada, pero que no tiene por qué pasar nada cuando vaya al preparador laboral. Pero si hay algo relacionado con las habilidades sociolaborales, es aquí donde se registra para poder darle un poco respuesta y apoyar en la resolución de conflictos a nuestro trabajador. Se estructura en datos de identificación y la hoja de registro, que lo vamos a ver aquí directamente. Nosotros también, por los programas que son financiados por parte del Estado, nos obligan también a llevar un registro de los apoyos que hacen los preparadores en las empresas. Entonces, pues también el diario nos sirve para que se sepa que realmente el preparador laboral va a la empresa y que no estamos dentro de un programa financiado que no tiene ningún tipo de acción. La fecha, el lugar en el que está ese usuario,
¿Qué ha ocurrido? Como digo, puede ser una falta de puntualidad. La causa, por qué ha pasado, es decir, porque tenemos que ver por qué se ha dado ese problema, la consecuencia que ha tenido en la empresa, que puede ser una llamada de atención por parte del jefe, y soluciones. Y lo más importante, es decir, a mí de nada me sirve que el preparador venga y me dé la información si no me propone cuáles son las soluciones estratégicas que se pueden utilizar al respecto. Esto realmente, si hay una falta de puntualidad o poca falta de puntualidad en un año, no se va a llevar ninguna actuación, porque a nosotros se nos ha podido... y las adaptaciones son dos herramientas que también se utilizan en el entrenamiento de adaptación. Estrategia de aprendizaje consiste es un material didáctico, es decir, tiene un contenido educativo y pretende transmitir unos contenidos básicos acerca de alguna tarea de la que está realizando nuestro trabajador. Evitamos que hayan que esas herramientas estén infantilizadas en el sentido de dibujo o algo así, sino que sean, si se ponen fotos, que sean del propio entorno empresarial y tienen una finalidad únicamente de formativa dentro del puesto. Es decir, por ejemplo, en un puesto de pinche de cocina hay una Thermomix, que es un robot de cocina, se hace un dulce o un postre de una determinada forma y a nuestro usuario le resulta un poco costoso el acordarse de cuáles son los pasos para hacer ese postre. Una estrategia de aprendizaje sería pues, hacer los pasos, dejarle los pasos en una hoja al lado, pero se va a retirar en el momento que adquiera la elaboración del postre, ¿vale? Las empresas no son ingenieros que vayan a hacer adaptaciones de las máquinas ni nada de esto. Son profesionales que van a ver pues, si salvando alguna dificultad se puede solventar la realización de una tarea. Por ejemplo, en una empresa vimos pues, que una chica, una joven que entró a hacer prácticas, una de las labores que tenía que hacer dentro de una cocina era lavar la fregaza, lavar los platos y todo esto. Y entonces pues era una cocina industrial y estaba el fregador pues, situado muy alto, ¿no? La chica era más baja y entonces la adaptación a eso es poner un elevador en el suelo para que pueda acceder. Que quizás es un ejemplo muy simple, pero es que son adaptaciones que se hacen y que si no estuviese esa adaptación no podría realizar la tarea. O poner para una persona que no sepa leer en una máquina encendido, apagado, pegatina roja en encendido, pegatina verde en apagado o al contrario, ¿vale? Entonces, el proceso que sigue el preparador es, en principio, que hasta que no esté adquirida la tarea y la calidad de la tarea, que no se pase a valorar el rendimiento. Como cualquier persona que entre en una empresa, hasta que no sepa desarrollar bien por la tarea que está haciendo, no va a empezar a coger ritmo. Entonces nosotros no vamos a empezar a evaluar con el rendimiento hasta que no haya una calidad en la tarea. Nosotros en la evaluación de rendimiento distinguimos tres tipos de registros. Y la verdad que nos estamos planteando el poder hacer una modificación de la herramienta porque realmente está un poco alejado de la operatividad que decía que tenía que tener como condición cada herramienta, ¿vale? Distinguimos entre registros de tareas cuantificables, que son aquellas que cuando entramos a la empresa se pueden cuantificar el rendimiento y además lo podemos comparar con otro compañero que está haciendo la misma tarea, ¿vale? Las cuasi cuantificables, que son las que voy a poner a continuación, que es una denominación que nosotros le hemos dado y son tareas que si bien se pueden cuantificar pero no las podemos comparar. Tenemos que ver la evolución de ese trabajador sin una comparación con una media en la empresa. Y por último las cualitativas, que son las que en principio no vemos que puedan tener una cuantificación, es decir, para hacer la limpieza de una habitación no puedes decir he limpiado, he barrido 3 veces o... ¿Me entendéis? Entonces hay tareas que realmente son imposibles de cuantificar y lo que buscamos sobre todo, lo que vemos sobre todo es la calidad de la tarea que desempeña y que el ritmo sea adecuado. Porque, a lo largo de la herramienta, como se ve, bueno, primero están los datos de la empresa, la persona que hace la herramienta, el nombre del trabajador, puesto, tipo de jornada, horario de trabajo, y herramientas que están orientadas plenamente al empleo. Y aquí vamos a hacer una
La fecha de recogida de información, porque esto es importante, es decir, el rendimiento se va a pasar, no se pasa de una sola vez, sino que se va a pasar en temporadas progresivas hasta que veamos pues, que hay un rendimiento más o menos estable, no que ya se adecue o que esté en la media, sino que veamos que es la máxima potencialidad que ha tenido nuestro usuario dentro de la empresa, ¿vale? Las tareas que realiza, la unidad de medida, pues yo qué sé, si son cuantificables puras y duras en una cadena de montaje, pues puede ser los tapones que pone a una botella, a las botellas que van pasando, todo esto, ¿no? Y luego aquí ya hay unos cálculos que yo los voy a explicar así a grosso modo porque no podemos entrar en los cálculos. Intentamos hacer la media del trabajador que hay en la empresa utilizando la misma unidad de medida que utilizamos con nuestro trabajador y a partir de ahí pues sacar una media general. Pasamos las unidades a minutos, a 60 minutos, perdón, porque el preparador no siempre va a estar una hora cogiendo la tarea, sino que puede estar menos tiempo y luego lo pasamos a 60 minutos. Necesariamente cuanto menos tiempo se utilice en la recogida de información, más distorsionada va a estar la información que nos llevemos. Nos sale el rendimiento de nuestro trabajador con respecto a la media de la empresa, ¿vale? Un 50%, un 60%, un 70%, un 110% que no ha pasado. Cuasi cuantificables, pues muestro la herramienta, pero que más o menos es la misma dinámica, lo que pasa es que aquí no tenemos la información de la media de la empresa, con lo cual recogemos la información de nuestro usuario, las tareas, la unidad de medida, y lo que hacemos es que como no tenemos media de la empresa, lo que vamos a hacer es un gráfico en donde pongamos aquí en la parte de abajo cuáles son las fechas en las que hemos ido tomando la recogida de información y ahí va, y el nivel de rendimiento, no sé si era así, se coordenada, no me acuerdo. Y entonces pues ahí vamos a ver la evolución o involución de nuestro candidato, de nuestro usuario dentro de la empresa en cuanto a su rendimiento. Que como digo son aquellas que pues no podemos cuantificar, pero no por no poderlas cuantificar nos vamos a quedar sin saber si ese trabajador está adecuándose a lo que se requiere en la empresa. Entonces es un estadillo en donde recogemos las tareas a primera hora de la mañana y a última, y ahí únicamente lo que se mide es la rapidez en la tarea y la calidad en la tarea. Según el número de errores que viene al final, pues hacemos esta determinación de si hay una adecuada realización o no. Se evaluará el rendimiento de aquellas tareas en las que en principio se observa un rendimiento inferior del trabajador con discapacidad en relación con el resto de compañeros, solo en ese caso, y luego 1, 2, 3, ritmo lento, medio, igual o sobrepasa, y los errores, pues que haya también un poco una guía de los profesionales de que para ellos es que tiene mucho error o poco error en la realización de la tarea. Todo esto que yo estoy comentando, tenemos que estar continuamente en retroalimentación con el usuario para saber si estamos haciendo lo adecuado o no. Entonces nosotros tenemos que hacer un seguimiento de nuestro programa de empleo con apoyo. Tenemos que ver si se está desarrollando adecuadamente, si el usuario está satisfecho con la actuación que estamos llevando con él o no. Entonces, para ello también utilizamos dos herramientas. Bueno, los objetivos que queremos conseguir con el seguimiento y la evaluación es que haya una mejora continua de la calidad, todo lo social está en continua evaluación y nosotros entendemos que aunque ahora tenemos estas herramientas, dentro de un año podemos hacer unas modificaciones, de hecho las hacemos porque vemos que el transcurso de la tarea y de las acciones que nosotros hacemos así lo requieren con nuestros usuarios. El mantenimiento del apoyo intermitente, observación a distancia del proceso de inclusión sociolaboral. Cuando hay ya una persona que tiene una integración casi plena, que se nos ha dado también el caso de integración plena, es decir, que ya a esa persona no va el preparado laboral y bueno, Murcia es pequeña y hemos visto que ese trabajador seguía donde estaba trabajando y esto. Bueno, ahora la verdad que no lo sé con el tema de la crisis,
pero bueno. Y aquí las herramientas que utilizamos en seguimiento y valoración, independientemente de las que utilizamos para evaluar y valorar nuestro programa de empleo, es el informe evaluativo del periodo laboral y el informe a usuario. El informe evaluativo del periodo laboral, que es una herramienta, cuando terminaron su formación, el proceso de formación ocupacional, nos trasladaban información acerca de todos aquellos aspectos que eran importantes para el acceso al empleo. Ahora lo que vamos a hacer es que el preparador laboral va a hacer devolución de información a las áreas de la fundación implicadas con respecto a cuál ha sido su evolución en un periodo de empleo. Necesariamente se hace cuando hay una interrupción de un empleo, es decir, deja de trabajar esa persona, o cuando hay una finalización de prácticas laborales. Pues mira, el tiempo de práctica, nosotros estamos ahora dentro de la red nacional. Bueno, ella me ha preguntado cuál es el tiempo de práctica. Entonces, esto es un aspecto muy importante y muy buena pregunta, porque nosotros estamos en contra de que una persona entre indefinidamente en una empresa a hacer prácticas. Es decir, por el funcionamiento y el protocolo que tenemos en la Fundación, nosotros entramos a hacer prácticas de 1 mes de duración. Yo sé que hay otras entidades que trabajan con empleo con apoyo que los tiempos se amplían. 3 meses, 4 meses, 6 meses. Bien es cierto que ese periodo de prácticas lo que tenemos que buscar es un equilibrio. Llegar al equilibrio de que cuando esa persona está en la empresa sea porque hay un interés para la empresa y no un interés para el empresario. Porque si ya hay un interés, el interés del empresario prevalece sobre el interés del usuario, ya tiene que haber contratación. Exactamente, exactamente. Entonces, esa sería un poco la idea. Se trabaja de forma individualizada y cada persona va a necesitar su tiempo para adaptarse al puesto de trabajo y para hacer esas prácticas. Pero yo soy de la opinión de que si una persona ya viene formada, que es esa crítica que hacemos al empleo con apoyo y tiene unos objetivos cubiertos, el empresario en 1 mes ve cómo se desenvuelve esa persona en el puesto de trabajo. Y si tiene interés de contratación, la puede hacer ya. Bien es cierto que se pueden dar las peculiaridades de personas que necesiten más tiempo de práctica, pero porque nosotros vemos que realmente esa práctica está siendo efectiva para el usuario. Moral, si es ordinaria o extraordinaria, es si ha salido de la empresa pues porque ha habido una finalización de contrato, porque ha habido una finalización de práctica. Y extraordinaria sería pues en aquellos casos que ha salido de la empresa, pero no por algo que sea adecuado, sino porque no ha habido una adaptación, que se puede dar el caso. Es decir, todas estas herramientas que en donde nosotros procuramos que haya una adaptación persona a puesto lo máximo posible, realmente cuando se ve si hay una adaptación es cuando el usuario prueba el puesto de trabajo y ve si le gusta, si está contento, si está satisfecho. Y entonces es ahí pues donde hoy a lo mejor entramos y a las 2 semanas decimos, mira, esto no es para mí, pues hay una salida. Aún así recogemos información acerca del periodo, pero es una salida para nosotros, para nuestra nomenclatura, extraordinaria. Y bueno, pues ya sería información que da el preparador laboral. Datos de la empresa, el perfil en el que ha estado, la actividad empresarial, el puesto de trabajo, los instrumentos que ha utilizado, las tareas que ha realizado, los rendimientos, tareas con rendimiento adecuado, tareas que requieren un aumento de rendimiento. Todo esto, si va de nuevo al educador, es muy significativo para seguir trabajando aquellos aspectos que se ha visto que hay déficit y que se tiene que seguir trabajando. ¿Cuál ha sido la intervención del preparador laboral? Es decir, el preparador laboral tiene que establecer cuáles son las estrategias o determinar o informar acerca de las estrategias que ha utilizado para trabajar dentro del puesto de trabajo. Las habilidades sociolaborales, cómo se han desarrollado, la autonomía y las orientaciones que da el preparador laboral. Es decir, yo creo que hay que incidir más en determinadas tareas o creo que hay que incidir más en determinada habilidad social, vamos a trabajar más o apoyar más al trabajador en este determinado aspecto. Eso es lo que ahí dice el preparador laboral. Y por último el informe usuario, es decir, no estaríamos hablando de un servicio orientado al usuario si no le damos información acerca de lo que nosotros hemos visto también de cómo se ha desarrollado el periodo laboral o las prácticas, aunque esa información es continua a lo largo de todo el periodo. Entonces, en este informe, pues se hace de una forma estructurada y por escrito
para que él o ella sea consciente de lo que hemos trabajado, en que hemos hecho más inciso dentro de los apoyos, las tareas, sus rendimientos. Se asemeja mucho a la otra herramienta, pero está dirigida y orientada a que tenga información la persona con discapacidad y su familia. Muy importante, muy potente, que a través de la figura de su fundación, la Fundación 11, realiza actividades de inserción laboral de personas con discapacidad, en este caso de toda la discapacidad. Estamos hablando de personas con discapacidad sensorial, estamos hablando con personas con discapacidad motora, estamos hablando de personas con discapacidad intelectual y sensorial. En este sentido, la ONCE trabaja con un programa que se llama Programa Inserta y que realiza las mismas actividades que nosotros, pero con las distintas discapacidades. En el caso de las personas con discapacidad, la ONCE lo que ha hecho hasta ahora es servirse de entidades como la nuestra para que la integración de personas con discapacidad intelectual a través de la metodología de empleo con apoyo la realicemos desde las entidades, ¿de acuerdo? Entonces nos financia programas de empleo que nosotros destinamos a promover la metodología de empleo con apoyo. Y por otro lado, te la leo, solo 419.000 personas, el 28% de los 1,5 millones de españoles con discapacidad de entre 16 y 64 años tienen un empleo remunerado. Es decir, a tu pregunta es el 28% en porcentaje. Y en realidad de 1,4 millones, que son aquellas que pueden estar trabajando, solo trabajan 400. Aquí tenemos que tener en cuenta que entran todas las discapacidades, es decir, discapacidad física. En España, por ejemplo, una discapacidad como puede ser la diabetes está considerada como discapacidad y la persona pues, puede realizar un trabajo diario perfectamente sin ningún tipo de problema. ¿Sí? ¿Te he contestado a tu pregunta? Vale, gracias. De Fundown, ¿salen con alguna certificación formal que les permita trabajar en otras partes de España? Eso es un tema que está ahora encima de la mesa porque en España se está realizando un cambio muy importante. Hasta la fecha la respuesta es no. Es decir, hasta la fecha nosotros realizamos formación profesional ocupacional que viene financiada por el empleo, es decir, por el Ministerio de Empleo, pero realmente hay una... No decir lucha de intereses, pero sí realmente sí que hay un divorcio, ¿no?, entre lo que es el Ministerio de Educación y el Ministerio de Empleo. Todo aquel trabajo que realiza el Ministerio de Empleo después es muy difícil que se homologue desde el punto de vista educativo con una formación reglada. Actualmente sí que han creado una pasarela, han creado un puente en el cual ya los cursos y los programas formativos que se realizan desde empleo puedan tener una certificación, puedan tener una cualificación, es decir, existe una serie de pasarelas desde el punto de vista educativo. Hasta la fecha, los cursos que realiza la Fundación también se pueden dividir en dos grupos: aquellos que realizan con subvenciones privadas y que realizamos cursos de formación, como puede ser un curso de jardinería y que no tiene una titulación académica aprobada, y después hay otra serie de cursos que sí que tienen una cualificación, aunque realmente no es la cualificación que realmente te otorga o te da el Ministerio de Educación, como son los programas de cualificación profesional.